El día de hoy, Dios nos tiene una palabra preciosa porque Él quiere que tú y yo seamos victoriosos en todas las áreas. Pero hoy precisamente nos quiere hablar acerca de la victoria sobre el carácter. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo que una de las cosas con las que tú y yo batallamos más es con el carácter? ¿Sí? Es de repente cuando decimos, ay, no sé ni por qué actué de esa manera. Se me salió lo explosivo, no tomé el control, no actué con sabiduría y todos nos damos cuenta que tenemos un carácter. Y hoy Dios nos dice en su palabra que seamos imitadores de Él como hijos amados. Esa es la invitación que hoy se nos hace, a que tú y yo podamos ser imitadores de Él. Pero quiero que hagamos una reflexión antes de dar este estudio. ¿Con qué tipo de gente te agrada pasar los tiempos? ¿Con qué tipo de gente te gusta a ti compartir tus momentos más importantes, tus celebraciones, tus logros? ¿Con qué tipo de personas te gusta convivir? Y yo quiero que tú pienses en eso. Seguramente, ¿cómo describes a esas personas? ¿Gruñonas? No creo, ¿verdad? ¿Con amargura? No. ¿Depresivas? Yo creo que, por supuesto que no. Si tuviéramos que elegir con quién pasar tiempo, no escogeríamos ese tipo de amistades o de personas porque sabemos que no traen bien a nosotros. Y las personas con las que nos gusta verdaderamente pasar tiempo, pues son personas que te pueden transmitir algo, que son personas alegres, optimistas, que no se quejan, que disfrutan la vida, que viven apasionados por la vida. No sé a ti, pero a mí me gusta convivir con personas de las que yo pueda aprender. ¿Sí? Y yo tengo un recuerdo de niña y yo creo que ahorita, en este momento, tú también te vas a ir a esos recuerdos. Yo recuerdo de niña que cuando yo visitaba a mis abuelos, a mí me encantaba disfrutar de la visita de una tía muy querida. Ella siempre me daba tiempo de calidad y jugaba conmigo y me enseñaba, me instruía, me enseñaba sobre todo sin palabras el amor. Y yo me sentía muy a gusto con ella y yo creo que tú tienes a tu lado siempre a alguien con quien tú te puedes sentir a gusto. Y yo te quiero decir hoy, pero la forma en la que un líder de familia o un líder de ministerio, un líder en su trabajo, porque seguramente Dios te ha puesto en algún lugar para que tú desempeñes algún labor importante. Las personas con las que tratas a diario, ¿sí? Puede ser que sean personas que te acercan a ellas o personas que se retiran. Puede que haya personas que se acerquen a ti o personas que mejor no quieran estar cerca de ti. ¿Y sabes por qué? Por tu carácter. Tu carácter determina en realidad quién tú eres. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo es tal persona? Inmediatamente, antes de decir cómo es físicamente, siempre sacas a relucir su carácter. Es una persona, no, pues ni te la recomiendo, es una persona linda, es una persona amable, o no, ¿sabes qué? Tiene un carácter horrible. Bueno, tu carácter te define. Determina quién tú eres. Y de ahí es donde por eso vemos cómo ciertas personas se conducen de tal manera. Y fíjense que, bueno, tenemos ya de un tiempo para acá que la ciencia ha estado estudiando el tipo de carácter de las personas. Y por ejemplo, algunos estudiosos en psicología han determinado que hay diferentes tipos de carácter. Y yo los traigo aquí nada más para mencionarlos, para que a lo mejor te puedas identificar con uno de ellos. Hay un carácter que es como apasionado. Este tipo de personas normalmente son muy emocionales, independientes y concentradas. Mantienen emociones difíciles por largos periodos. Hay otras personas que muestran un carácter nervioso. Son personas que sienten todos los estímulos del mundo exterior y reaccionan de forma desmedida o instantánea, sin medir consecuencias.
Está también el carácter flemático, son individualistas, metódicos, ordenados, se adaptan a diversas situaciones, son poco expresivos, son inteligentes, pero también son fríos. El carácter sentimental, este se caracteriza por ser tímida, suelen preferir la soledad, son pesimistas y desconfían de los demás. También tenemos el colérico, son personas muy activas que suelen involucrarse en situaciones de estrés y presión, son impacientes pero muy responsables, rebosantes de energía y con gran pericia para resolver problemas. También el sanguíneo, personas que tienden a satisfacer sus necesidades de forma rápida. Son inteligentes, son activos, poco sensibles, pueden ser fríos, recurren a mentiras y manipulaciones, aunque son optimistas y cariñosos en sus relaciones. También tenemos el carácter amorfo, son personas que destacan por su despreocupación y notable consistencia en casi todos los aspectos de su vida. Son impuntuales, perezosos, no siguen normas de conducta, no suelen planear, sin embargo son sinceros, amables y tolerantes. También tenemos el carácter apático. Son personas rutinarias, melancólicas, indiferentes, testarudas, suelen engancharse en el pasado, además de no buscar la innovación en ningún ámbito de su vida, carecen de interés, suelen ser tranquilas y confiables. Quizá a lo mejor tú te puedas identificar con uno o más de ese tipo de carácter. Pero el carácter junto con el temperamento forma tu personalidad. Tu carácter determina quién tú eres. Y hoy te voy a decir qué significa carácter. El carácter en una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Así es, de ahí como cada persona reacciona, podemos decir, por ejemplo, pues es que esta persona es nerviosa, es muy emotiva, es depresiva, es alegre, es melancólica, es media testaruda, despreocupada. De ahí podemos decir cómo es cada persona. Y en otras palabras, el carácter nos define como personas. ¿No se te hace esto interesante? No sé si en algún momento te hayas puesto a pensar, ¿qué te define como persona? No es la manera en la que te ves externamente. Lo que te define como persona es como en realidad tú te comportas y reaccionas ante las circunstancias de la vida. Y miren, esta frase que quiero que meditemos en ella. Lo que eres determina lo que ves. Si yo quiero conocer a una persona, al ver cómo ella se conduce, yo inmediatamente puedo decir, esta persona es así. Y lo que ves determina lo que haces. Tal como yo veo que es esa persona, así de esa manera se va a conducir en su vida. Es por eso que nunca se puede separar el carácter de sus acciones. Tu manera de ser en automático te lleva a comportarte de cierta manera. Pero hoy quiero que pensemos, ¿cómo se formó el carácter en mí? ¿Cómo se empezó a formar? Pues el carácter se formó desde que tú naciste. Desde la perspectiva psicológica, desde los 0 a los 6 años es el periodo más importante en el ser humano. Aquí depende todo tu desarrollo físico, emocional, mental, espiritual, la inteligencia emocional del ser humano. Aquí se desarrolla el carácter a través de un sinnúmero de vivencias. A raíz de las situaciones que a ti y a mí nos tocó vivir de pequeños, eso tuvo mucho que ver en cómo tú y yo definimos nuestro carácter. Tristemente, no todos hemos tenido una infancia que favorezca desarrollar ese carácter. A algunos les ha tocado sufrir situaciones muy dolorosas de niños o ver situaciones muy tristes en la relación de sus padres. Incluso eso influye mucho en tu relación con Dios, contigo misma y con todos los que te rodean. Por eso se considera que el carácter de una persona
se puede modificar a medida que se enfrenta a situaciones nuevas o desconocidas. Mira, si hay algo que tú y yo no podemos elegir en este mundo, es quiénes van a ser nuestros padres. Tú y yo no tuvimos oportunidad de elegirlos. Tú y yo no tuvimos oportunidad de elegir dónde queríamos nacer, qué nacionalidad quiero. Tú y yo no pudimos escoger incluso nuestro carácter. El carácter lo creamos cada vez que hacemos una elección. ¿Cómo vamos a enfrentar entonces las cosas que nos rodean? ¿Qué momento, qué situación yo estoy viviendo ahorita? ¿Con qué tipo de carácter yo lo voy a enfrentar? Quizá a lo mejor me puedas decir, no, es que yo soy una buena persona, Lizeth. Tengo características de ser un buen líder de familia. En mi trabajo me sé desarrollar muy bien con mis empleados, pero de repente tengo un mal carácter que me domina. Y por esa razón, por ese mal carácter que me domina, no puedo tener buenas relaciones con las demás personas. Dices que eres un líder y nadie te sigue, aguas. Entonces solamente te estás dando un paseo por la vida. En esta vida tenemos que ser buenos líderes, buenos padres, buenos hermanos en la fe, buenos hijos que otros quieran imitar. El verdadero líder hace que otros participen porque otras personas quieren seguirlo. Y muchas veces tenemos toda la intención de ser buenas personas, de ser buenos líderes, de tener un buen carácter, pero no avanzo en mis relaciones personales. ¿Por qué no podemos avanzar en nuestras relaciones personales? ¿Sabes cuál es la clave? Mi mal carácter. Sí. Tu mal carácter no te permite avanzar. Y quiero que veamos algunas características del mal carácter. No porque algunos los tengan, solamente porque son características, ¿ok? No por pensar en nadie. Pero una de las características del mal carácter no tiene límites para gritar y para ofender. Simple y sencillamente levantan la voz, gritan, explotan. Otra característica es que se enojan con mucha facilidad. Cuando las cosas no salen como quieren, se enojan y hieren con sus palabras. Otro punto importante es que no le ponen límite a su ira, puesto que no tienen control sobre su ira. Es impaciente, con facilidad rompe planes. Una persona con mal carácter normalmente es vengativo. Habla mal de las personas. Y al volante es todo un peligro. Una persona con mal carácter es especialista en herir y sobre todo a los más cercanos, a los que más ama. Pero yo te voy a decir una cosa, a veces esas situaciones y esas reacciones las hacemos involuntariamente, porque no nos damos cuenta que así nos formaron, que todas esas cosas las aprendimos desde niño y precisamente hoy Dios nos quiere enseñar a ti y a mí a aprender a desaprender. En esta sociedad, tristemente, no se ve el mal carácter como algo que dañe o perjudicial, como que ya estamos acostumbrados a catalogar a la gente tal cual es, pero no vemos que eso puede producir un gran daño. Hacen más esfuerzos por ayudar a las personas que están en adicciones y hay grupos para alcohólicos anónimos y también hay grupos para las personas que están atrapadas en las drogas, pero no se hace conciencia que también los daños por el mal carácter trae consecuencias que puede dañar la vida de una persona. Quizá a lo mejor tu vida fue dañada desde la niñez, pero les voy a decir una cosa, nadie sabe la mejor forma en cómo funciona un artículo que quien lo fabricó, ¿sí o no? Entonces, lo que quiero que analicemos esta tarde es que nadie puede conocer la mejor manera de tener buenas relaciones entre nosotros que Dios, que nos creó y nos formó a ti y a mí. Amén. Él, nuestro creador, Él sabe perfectamente qué necesitamos. Y la Biblia exalta alguna forma de comportamiento que Dios busca que imitemos.
El Señor quiere que seamos imitadores de Él. Dios quiere que seamos, ahí en 1 de Pedro 3, 8 y 9, tal cual nos describe el Señor cómo quiere que tú y yo seamos. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que tú heredases bendición. ¿Sí? Y es claro en señalar que esto es lo que Dios desea para nosotros. Pero también la Biblia nos enseña el estilo de vida que desea que tú y yo evitemos. Y nos lo dice claramente ahí en Efesios 4, 31 al 32. Dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Wow. ¿Te regresas al 31, por favor? Y ahí en el 31 dice, quítense toda la amargura, todo el enojo, toda la ira, la gritería, puesto que Dios conoce cuáles son esos resultados inmediatos y futuros. Esos son efectos destructivos que tiene, los efectos destructivos que puede traer el enojo, la ira, la contienda. A eso se refiere Dios cuando habla del mal carácter. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos tener ese mal carácter, pero es algo que inconscientemente de repente brota de nuestro corazón. Y yo me pongo a pensar, digo, mucha gente ahorita en estos tiempos está tan interesado en sentirse tan bien, ¿sí? Se están preocupando por cuidar la alimentación, van al gimnasio, quieren tener un corazón bien saludable, que no tenga colesterol, ni triglicéridos, ni nada de eso, ¿verdad? Pero ¿y el corazón interno? Cuando Dios te dice, yo soy el que conoce el corazón, Él es el único que lo escudriña. Cuando tú y yo vamos a la palabra y lo escudriñamos, decimos, wow. O sea, estas cosas también hay que trabajarlas, pero lamentablemente no se trabajan en un gimnasio. Estas cosas se trabajan en una relación tuya con Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vamos a leer ahora Proverbios 29, 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Un hombre iracundo, alguien que no tiene control ni dominio sobre sus emociones, muchísimas veces entra en problemas, en detalles. Hay familias en las que no puede haber paz. Siempre hay problemas. Es más, los niños desde pequeños, cuando los tenemos en casa, hay pleitos entre ellos. Hay situaciones que los padres dicen, ay, ¿cómo puedo controlar esto? ¿No? Todas las personas podemos tener diferencias, pero qué difícil es tener a nuestro lado a alguien que pierde los estribos con facilidad. Qué difícil. Es como si se encendiera una llama cerca de una caja de juegos pirotécnicos. ¿Qué pasaría? Una explosión tremenda, ¿no? Pues ese tipo de personas, o a lo mejor tú y yo puedes ser una persona así, podemos causar un gran caos, una situación irreconciliable. Y es porque quien se deja dominar por su mal carácter es como el que se deja dominar por el alcohol, por las drogas, termina hablando locuras, haciendo locuras. Y yo te voy a decir aquí, si hay padres que tienen a sus hijos pequeños, qué importante es que como papá, como mamá, corrijamos a nuestros hijos, porque eso es bueno, es un principio, pero debemos hacerlo con sensibilidad y con sabiduría, porque de lo contrario podemos producir daño en ellos. Dice la palabra, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Y sabes por qué, papá, mamá? Porque los hijos son un reflejo de los padres. De su ejemplo aprenden tanto lo bueno
como lo malo. Por ejemplo, cuando ya de repente en un hogar queremos solucionar la situación y hay gritos y ofensas y de repente los hijos gritan y el padre grita más fuerte. Papá, están imitando el ejemplo que aprendieron de ti. Y si nosotros no damos un buen modelo a nuestros hijos, esto se vuelve a repetir. Estos mismos patrones de conducta, de carácter, se vuelvan a repetir en tus futuras generaciones. Pero hoy quiero hablarte de una de las características que tú y yo como hijos de Dios tenemos que desarrollar cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar el buen carácter. No somos perfectos, yo creo que nadie de aquí somos perfectos y yo soy la primera que levanta la mano, pero con la ayuda de Dios podemos perfeccionar esas malas contestaciones que nos rodean, la falta de paciencia, ser más amorosos, misericordiosos con todos. Y fíjense, es imposible quedar bien con toda la gente, ¿ok? Es imposible. Hay gente que nos rodea que está muy herida en sus emociones. Y hagamos lo que hagamos con ellas, no vamos a quedar bien. Pero yo me estoy refiriendo que tú y yo desarrollemos un buen carácter para que podamos cumplir el propósito que Dios nos ha llamado a todos, en todos nuestros roles, para que tú y yo podamos cumplir nuestro propósito como hijos, nuestro propósito en la vida como padres, como amigos, como hermanos en la fe. Todos sabemos y desde tiempos antiguos que pasamos por tiempos difíciles. Y una de ellas, lo más difíciles son las relaciones humanas. Hay familias que se encuentran deterioradas y hogares desintegrados. Parejas sumergidas en pleitos. Hijos lejos de sus padres. Gente sola. Ancianos en asilos que nadie los visita. Y muchos piensan, no, es que el matrimonio no es para mí. Ya esta mujer está insoportable. O este hijo mío ya no lo aguanto. Y los hijos también dicen, es que yo ya no aguanto a mi mamá. De repente se pone fúrica. O ya no aguanto a mi papá, ¿no? Me quiere estar controlando, no sé. Pero si de algo estoy convencida, es que Dios tiene una solución. Una solución real, una solución alcanzable para nuestras relaciones. Pero el secreto radica en que tú y yo nos dejemos aconsejar por Él y en hacer caso a su palabra. Se escucha fácil, pero es todo un reto, ¿sí? Ser aconsejados por Él y hacer caso a su palabra. No se trata de ser personas perfectas, pero sí personas congruentes, ¿sí? Una persona que decide estar creciendo continuamente, que a cada circunstancia que se le presente, además de tener la flexibilidad mental para el cambio, no olvida lo importante que es aprender a desaprender. No podemos estar diciendo a estas alturas, es que yo así soy. ¿Y qué? Es que yo así he sido siempre. Sí, ya te lo expliqué. Así te formaste, así te crearon tus padres, pero hoy tú puedes tomar una decisión. Hoy tú puedes decir, ¿quién es el que te creó? ¿Quién es el que conoce tu corazón? ¿Quién es el que conoce el funcionamiento interno de tus emociones? El que te creó y te formó, Dios. El que hoy te dice, todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. El que hoy te dice, yo llegué a tu vida para sanar las heridas de tu corazón. Hoy aparecí en tu vida porque yo quiero hacer todas las cosas nuevas. Todo lo quiero hacer nuevo. Y precisamente esto es dar la victoria al buen carácter. Darle la victoria al buen carácter es a través del dominio propio. Pero el dominio propio no es algo que tú y yo lo tenemos ahí nada más para. Es algo que Dios nos lo da. Y mucha gente eso no lo puede entender. Se esfuerzan por cambiar, pero vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no buscan a la fuente de dominio, que es Dios. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Dios nos lo enseña en su palabra. El apóstol Pablo
Me encantan las cartas de Pablo, pero me encanta cómo Pablo enseñaba y claramente decía: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo no sé si tú le puedes decir a tus hijos, a tus nietos, sin palabras, ¿ok? Que sean imitadores tuyos. Yo quiero que tú y yo nos preguntemos hoy, ¿estamos haciendo cosas que otros quieran imitar de nosotros? ¿Qué estoy haciendo para ser más como Cristo y menos como yo? Aquí el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 11:1, nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si Él nos dice que tenemos que ser como Cristo, pues debemos imitarlo. ¿Y si es posible? Sí, sí es posible. Cuando yo empiezo a tener una relación con Cristo, no una religión, una relación. Porque para religión solamente basta que tú vengas aquí, también, calentemos banca, escuchemos y nos retiremos y seamos los mismos. Eso es religión, cumplir. Pero Dios no quiere que tú y yo tengamos una religión, porque la religión no transforma. La relación con Jesús sí transforma. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra transformadora en mí. El mal carácter se va desapareciendo y empieza a surgir un nuevo carácter transformado por el poder de su Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque su palabra es como medicina a tu cuerpo, limpia y purifica tu alma. Yo quiero mencionarles un dato muy, muy interesante. Fíjense, la palabra de Dios hace grandes transformaciones en la vida del ser humano. Tú puedes tener muchos libros de lectura en tu casa, pero ninguno de ellos se compara con este. Su palabra es la única viva y eficaz que transforma la mente y el corazón. Y en un estudio que se hizo recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, se hizo un estudio en 40,000 personas. Y se reveló que al leer la Biblia 1 o 2 o 3 veces a la semana, que digo, bueno, es poquito, ¿sí? Pues presentaron efectos insignificantes en algunas áreas de su vida. Pero este mismo estudio resaltó que las personas que leen la Biblia 4 veces o más, hay un cambio muy significativo. Y de acuerdo con este estudio, fíjate, el sentimiento de soledad cae en 30%. Los problemas de la ira en un 32%. La amargura en la relación en el matrimonio, 40%. El alcoholismo disminuye 57%. El estancamiento espiritual disminuye un 60%. El contacto con la pornografía cae un 61%. Y esto es cuando el ser humano mantiene una rutina de lectura, cuando busca a Dios en su palabra. La palabra es la que transforma, la palabra de Dios es la única que va a poder transformar tu mal carácter. Es medicina, limpia y purifica. Y no solamente eso. Quiero que leamos en pantalla 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. Esto es clave. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio del cual te hablaba es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23, muchos ya sabemos, ¿no? No lo sabemos, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se oponga, porque es un fruto que te da el Espíritu Santo cuando Él está en ti. Y en la Nueva Traducción Viviente, wow, dice
que produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad. Y aquí te viene, control propio. El Espíritu Santo produce en ti control propio. Y esto no es otra cosa más que dominio propio. Y es algo que Dios quiere darnos a nosotros. Dios te quiere dar a ti ese dominio propio. Y solamente nos lo puede dar a través de su Santo Espíritu. Dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Fíjate, qué padre. A veces nos damos cuenta, ay, ¿por qué me dejo dominar por estos sentimientos y no sé cómo atacarlos, cómo defenderlos? Bueno, si le das permiso a que Dios entre a tu vida y gobierne en todas las áreas, en tu mente, en tu corazón, y le recibes en tu corazón, Él te dice que Él te da el dominio propio. Y entonces Él te va a ayudar para que tú puedas tener control y dominio sobre tus pensamientos, sentimientos y tus acciones. Y yo quiero agregar algo más. Dominio propio es pensar antes de actuar. Y eso es algo que tú y yo estamos aprendiendo hoy. Qué importante es que antes de que yo actúe, piense. Lo que voy a hablar edifica. Lo que voy a hablar va a herir a la persona. Lo que voy a decir, cómo me voy a manifestar, va a hacer que otros se retiren de mi vida. El hecho de no tener dominio propio me está causando que mi familia se esté destruyendo. Yo quiero que tú consideres lo siguiente. En Él tú y yo somos nuevas criaturas. Cuando Cristo viene, Él empieza a hacer cosas nuevas en nosotros. Todo lo hace nuevo. A lo mejor tú no te has percatado, ya tienes algún tiempo viniendo aquí a Torrefuerte y recibiendo su palabra y no te has percatado de los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Pero algunos yo sé que sí me podrán decir, yo soy testigo de que antes me dejaba llevar por la ira y eso ya se desapareció. Yo te puedo decir hoy en esta tarde que a lo mejor antes no pensaba antes de actuar, pero hay algo ahora que me frena. Pues yo te quiero decir que nada más solamente es eso, el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida, dándote dominio propio y control sobre tus emociones. ¿Sí? Y si tú eres una persona que está aprendiendo y creciendo en esto y que ha sentido cómo el Señor ha dirigido su vida, yo te voy a decir algo. Tendrás éxito en todas tus relaciones personales. Y no solamente eso. La gracia y el favor de Dios estarán contigo. Puertas que tú quieras abrir para un nuevo trabajo. Cuando tú quieras emprender un nuevo ciclo escolar. Cuando tú quieras relacionarte con otras personas. El Señor va a estar ahí contigo, ayudándote a tener relaciones sanas. Amén. Y quiero que remarques esta palabra. Debemos ser imitadores de Él. Imitadores de Cristo. Así como el apóstol Pablo nos decía, wow, qué valentía para poder decir eso. Eso habla de su manera correcta de conducirse. Sean imitadores de mí, decía él, como yo de él. Tú puedes decirle a tu hijo, hijo, sé imitador mío, como yo de Cristo. Es un gran compromiso. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Ahí en Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. No debemos tener actitudes y comportamientos tóxicas, porque eso lo único que hace es destruir y autodestruirnos. Pero Efesios 5:2 explica cómo el creyente debe imitar a Dios. Y dice, nosotros debemos andar en amor. Tenemos ahí, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes.
tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Pero Dios quiere que tú y yo seamos adoradores, no de las cosas de este mundo, sino adoradores de las cosas que son para la eternidad. Dios quiere que tú y yo pongamos nuestros ojos en el cielo, no en las cosas terrenales. Y yo quiero concluir. Dios quiere que tú y yo desarrollemos un buen carácter. Desarrollar un buen carácter en Cristo, porque dice su palabra que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Lo necesitamos a Él. Para desarrollar un buen carácter en Cristo nos lleva a vivir una vida llena de amor y gratitud. Cuando le permitimos a Él que Él forje su carácter en nosotros, es una vida paciente y llena de esperanza en todas las etapas. Cuando tú le permites a Él que esté en tu corazón, Él te da una vida plena, sin caer en la tentación o la ambición. Porque personas ambiciosas siempre quieren más y más y terminan mal. Terminan sus días sin haber conocido lo que es disfrutar la vida y la familia. Para desarrollar un buen carácter en Cristo, esto nos lleva a tener unos labios que hablen cosas edificantes y no groserías y conversaciones necias. Una vida agradecida a Dios por todo. Una vida abundante que no teme a la muerte, porque se encontrará con Jesús en la vida eterna. Amén. Y yo quiero decirte, ¿valdrá la pena darle la victoria al mal carácter? Claro que no. Hoy yo te quiero invitar a que tú y yo podamos identificar esos asuntos no resueltos que están en nuestro interior, en el corazón, y que afectan nuestro carácter, y decidir hoy entregárselos a Cristo. Yo creo que sí vale la pena poderle decir a Él: he tenido mis luchas y no he podido avanzar debido a mi mal carácter. He estado batallando, pero yo te digo, acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Recíbelo hoy y date cuenta que la presencia de tu Espíritu Santo estará contigo. No hay nada más hermoso que la presencia de su Espíritu Santo. Dios anhela que sus hijos amados tengan en su pensamiento los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo. Él quiere que tú y yo pensemos como a Él le agrada. Y eso solamente lo podemos hacer si nos acercamos a Él. Si nos acercamos a Él con un corazón sincero. Si hoy decidimos decirle: yo te necesito, Señor. He estado escuchando de ti, pero mi corazón había estado enorgullecido, soberbio, engrosado. Pero hoy reconozco que te necesito. Quiero tener tu carácter. Quiero ser más como tú y menos como yo. Y hoy yo quiero hacer un llamado especial. Yo quiero saber si hay alguien aquí que desee invitar a Cristo a su corazón. Quizá a lo mejor hayas venido algunos domingos o ya tienes tiempo congregándote, a ti que nos ves en línea, pero no has tomado una sincera decisión de tomar a Jesús en tu corazón y hacerlo dueño y Señor. Fíjense, tenemos que ser imitadores de Él, amándonos como Él nos ha amado. Y dice su palabra: haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
y obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y yo quiero decirte que hoy tus labios deben de confesar que el Señor es tu dueño, que tu vida le pertenece a Él. Hoy tienes la oportunidad de poderle pedir perdón, porque si no vamos a estar como en un juego de tira y afloja. ¿Sabes cuál es ese juego? Estamos jugando a los estirones. Por una parte, quiero obedecer a Dios, pero por otra, estoy sujeta a la carne y traigo una lucha entre la carne y el espíritu. Pero yo te quiero decir una cosa, que como hijos de Dios ya tenemos quien pelear nuestras batallas y nos dé la victoria, porque como hijos de Dios Él te ha dotado de la presencia de su Espíritu Santo, y Él te dice: yo no te he dado un espíritu de cobardía, yo te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el espíritu que mora en ti si tú lo tienes como tu Señor y Salvador. Pero quizá te encuentres en una situación de lucha y tu vida no está dando ese fruto. Hoy es el día que el Señor te quiere llevar a que tú te puedas arrepentir, que puedas hacer un análisis de conciencia y decirle: Señor, te he fallado, pero hoy quiero tomarme de tu mano. Yo quiero que tú cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos y que ahí donde te encuentras puedas ser sincero. Yo no sé si aquí haya alguien que esté aquí por primera vez y que desee hacerle a Cristo el dueño y Señor de su vida. Yo quiero que tú levantes tu mano si esta tarde tu anhelo es poder decir con tus labios que el Señor es tu dueño, tu Señor. Yo quiero saber si hay alguien aquí que quiera levantar su mano. Gracias, Dios te bendice. Gracias, Dios te bendice. Gracias, Dios te bendice. Voy a orar por ti. Señor Jesús, quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te doy las gracias porque tú me trajiste a este lugar para hablar a mi corazón. Tú me trajiste a este lugar para mostrarme cuánto tú me amas, y que así como tú te despojaste de toda tu deidad siendo hijo de Dios y te humillaste y lo hiciste todo por amor a mí, hoy yo quiero abrirte las puertas de mi corazón y decirte que te necesito y que quiero que vengas y vivas en mí y me des el poder de tu Espíritu Santo y cambies ese mal carácter en mi vida. Transfórmame, Señor. Yo te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te hago el dueño y Señor de mi vida, de mis emociones, de mi mente, de mi corazón. Gracias porque con mis labios puedo confesar que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Yo quiero darle un aplauso a aquellas personas que hicieron esta oración. Y yo quiero decirte que el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar, que Él va a estar contigo todos los días, que Él va a estar contigo enfrentando tus luchas y tus batallas, que la presencia de su Espíritu está contigo. Y yo también quiero orar por todos aquellos hermanos que hemos tenido luchas y que nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Yo quiero que ahí donde estemos oremos. Padre, este día yo reconozco en mi corazón que te he fallado. Yo reconozco en mi corazón que te necesito. Yo reconozco hoy este día que he fallado contra ti. Ayúdame a ser limpio de mi mal carácter, de mis malas acciones, de la carne que de repente domina sobre mí. Yo te quiero pedir hoy, Espíritu de Dios, que tú me fortalezcas de una manera sobrenatural
a través del dominio propio, y que me puedas facultar para poder pensar antes de actuar, para poder orar a ti cuando tenga que cumplir algún plan, tomar alguna decisión, que te considere a ti en todos mis caminos, que no deje de poner mis ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Renuévame, Señor, renuévame con un espíritu limpio dentro de mí. Te lo pido esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.